Y esta tarde saludo a Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde. Pues creo que como todos los del sector energético, un poquito desvelados, pero bien, bien, gracias. Sí, un debate ayer largo, algunos de los oradores, de las oradoras, bien, otros un poco, pues ahí gastando tiempo, pero de los que estuvimos al pendiente de esto, ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos argumentos de un lado y de otro? ¿O no escuchamos muchos argumentos de por qué no debía pasar esta reforma eléctrica de acuerdo a la oposición? ¿Por qué no debía de pasar? Creo que la posición fue muy clara. Hablaron de qué es cuáles eran los efectos que regresaba a un monopolio, que frenaba la transición energética. Creo que en realidad no se escuchó nada nuevo, sí hay que ser muy honestos. Hubo incluso una diputada que llegó a leer poesía, subió a escribir su posicionamiento como poesía, o bueno, al menos lo intentó hacer que rimara, pero no escuchamos nada nuevo. Lo único nuevo que salió fue una supuesta factura irregular, pero bueno, cualquiera que conociera cómo funciona el mercado eléctrico, esta factura que está justamente en pantalla enseñando la diputada Andrea Chávez, que es una factura regular normal de una empresa suministradora a un usuario eléctrico. Entonces, en realidad no hubo absolutamente nada nuevo, solamente fue repetir las posiciones, en algunos casos insultos, porque lamentablemente también sucedió eso bastante, y al final pues cortó un debate que se esperaba mucho más largo, y se definieron las posiciones. Hubo un diputado del Verde que terminó en Movimiento Ciudadano, y una diputada del Verde que, sin renunciar al Partido Verde, dijo: yo voto en contra. Entonces estuvo, insisto, no nuevo o algo relevante que ver, diferente a lo que ya había habido en el debate, tanto en el Parlamento abierto como en redes sociales, ¿no? Ahora, Víctor, ¿por qué se escuchaba por parte de los diputados y diputadas del bloque de Morena, PT, principalmente, por qué se escuchaba que se beneficiaría y que se sataniza a los privados, a las grandes empresas? ¿Por qué se escuchaba tanto eso y por qué ese era el argumento? Yo creo que mucho por desconocimiento. El hecho de abrir un sector a la inversión privada podría ser en condiciones, digamos, ventajosas, como ha sido en algunos lugares, pero el caso de México no sucede eso. En el caso de México, abres a un mercado en competencia con reglas que buscan beneficiar al usuario final, y las empresas las obligas a competir, a bajar costos, a ser competitivas, y entonces sí ofrecer servicios a más bajo costo y con mejor calidad a los usuarios. Que me parece que el partido en el gobierno y todos sus aliados no han entendido esta parte de la regulación, cómo funciona, y para ellos era iniciativa privada, es automáticamente malo. Creo que es parte de un discurso ultranacionalista y estatista que en México es muy común, pero pues que en realidad está alejado de la realidad, ¿no? Víctor, y se habló de inmediatamente ayer en la Cámara, en la noche incluso, de que se iba a salvar esta traición, pues protegiendo el litio. ¿Es el litio en este momento un generador de energía importante en México? Ok, lo primero que hay que decir es que el litio no se usa para generar energía eléctrica. El litio es una sal que se utiliza para hacer carbonato de litio, y con el carbonato de litio fabrica las baterías que usamos en los teléfonos celulares, que usan los autos eléctricos. Digamos que es la forma más sencilla o más desarrollada en este momento de almacenar energía eléctrica. Va a ser un detonante importante de la electrificación, por ejemplo, de la movilidad, sin lugar a dudas. Ahora, no es el único elemento. No podríamos considerar, por ejemplo, el litio un sustituto del petróleo. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, lo que están diciendo, vamos a salvar, en realidad lo que están diciendo es:
Vamos a crear una nueva paraestatal, como si en México no tenemos ejemplos de que las paraestatales no son del todo exitosas. Vamos a crear una paraestatal y ahora solamente esta paraestatal va a poder aprovechar o extraer el litio. Entonces vamos de hecho a renunciar al avance tecnológico que ya tiene la iniciativa privada en el mundo para extraer y aprovechar el litio, y vamos a intentar hacerlo con los recursos propios. Es la reforma que seguramente hoy será aceptada, porque para eso el presidente solamente necesita la mitad más uno de los diputados y cuenta con ellos y se presentan todos, ¿no? Ahora, Víctor, preguntarte, ¿qué pasa con lo que sucedió en la Corte hace unos días con la situación de la industria eléctrica? La Corte también ya dio una determinación y también estamos ante una situación que también ya es distinta, ¿no? Sí y no. Hay tres procesos que tiene que decidir la Corte. El primero fue la acción de inconstitucionalidad, en la que la mayoría de los ministros dijeron que para ellos era inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, no fueron lo suficientes para hacer la declaratoria de constitucionalidad. Tenían que ser 8 de 11 y solamente fueron 7 en algún momento, aunque hay un debate de si hubo un mal proceso que evitó que hubieran los 8, cuando sí hubo 8 que dijeron que era contrario a la Constitución. Pero vienen dos procesos todavía: una controversia constitucional promovida por el gobierno del estado de Colima y otra por la Comisión Federal de Competencia Económica. Y además hay cientos, literalmente cientos, de amparos que todavía tienen frenada la aplicación de la reforma de la ley de la industria eléctrica, y que es probable que se consuma en el resto del sexenio y que tal vez esta iniciativa sea corregida antes de que sea resuelta en todos los procesos legales que hay en contra, ¿no? ¿Esto llevará aproximadamente cuánto tiempo? No te podría decir, la realidad es que depende de muchísimas cosas. Hay una saturación impresionante en los tribunales especializados en materia de competencia económica. E insisto, esto podría pasar 2 años, que haya elecciones en 2024, que haya una nueva legislatura y que la legislatura diga: ¿sabes qué? Para mí es prioridad corregir esto. Venga la ley, corregimos, la llevamos a los términos originales o la mejoramos incluso, se vale. Y que entonces se vuelva a reformar la ley de la industria eléctrica en un sentido que vaya acorde a la Constitución, y se olviden todos los juicios de amparo y se olvide las de constitucionalidad, ¿no? Porque las controversias se tendrán que resolver probablemente esta semana, ¿no? Víctor, estos asuntos que a veces son no tan fáciles de entender, del el despacho, la prioridad en el despacho del suministro de energía, la distribución, hoy, ¿cómo quedan? En este momento insisto que hay una laguna ahí, porque sigue, en teoría en este momento lo que debería de aplicarse es la ley de la industria original, como fue decretada en el mes de julio de 2014, porque las modificaciones siguen suspendidas en una serie de tribunales. Entonces, afortunadamente los mexicanos tenemos en este momento la garantía de que se siga despachando la energía de la más barata a la más cara hasta llenar el sistema, y con eso garantizamos que tengamos los costos más bajos posibles en este momento de energía. Esperemos que esto se mantenga y que no entre en vigor la reforma de la ley de la industria eléctrica, al menos de aquí a 2024, cuando se pueda reasegurar que este sistema sea el que obligue al Centro Nacional de Control de Energía a recibir solamente la más barata, independientemente de quién venga, y no tenga que ser de una empresa en particular, y nos haga pagar a los mexicanos más caro, ¿no? Y es que me viene justo en este momento a la cabeza que vienen, por ejemplo, olas de calor importantes en el norte del país, en el sureste tal vez. ¿Afectará a las tarifas, por ejemplo, para climatizar lugares, que es tan importante con estas oleadas de calor? Por ejemplo, ¿afectará a las tarifas? Hay que ser claros, no, las tarifas domésticas no serán afectadas, porque las tarifas domésticas van subiendo mes con mes de acuerdo a la inflación. Eso es por una decisión del presidente de la República, pero no dependen de la variación de los costos de la energía. Lo que sí puede suceder, bueno, la industria es otro rollo, ahí sí
tendrá que entregar más energía y si es energía más cara, obviamente incrementará el costo de electricidad, pero es algo planeado. Lo preocupante es que de aquí a 2024 el sector eléctrico está parado. CFE no va a agregar mayor capacidad de generación. El gobierno ha frenado a los privados que no pueden entrar más, mientras que la economía, o más bien la demanda eléctrica sigue creciendo. Entonces es probable que en 2023-2024 haya apagones en algunas regiones del país, principalmente, por ejemplo, en la península de Yucatán, tal vez un poco en el centro occidente del país, por falta de energía, producto de la parálisis y de las decisiones políticas de este gobierno, porque, insisto, no han dejado la iniciativa privada hacer y ellos tampoco van a agregar mayor capacidad importante de generación, ¿no? Pues Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, te agradecemos mucho, como siempre, estos minutos con Mega Noticias MX. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a los